Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 18 de marzo. Hoy celebramos en la liturgia de la Iglesia la memoria de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. San Cirilo de Jerusalén. Sus padres eran cristianos y le dieron una excelente educación. Conocía muy bien las Sagradas Escrituras y las citaba frecuentemente en sus instrucciones. Cirilo tuvo grandes tribulaciones por defender la fe en la divinidad de Cristo. 3 veces fue desterrado. Doctor de la Iglesia, nos ha legado sus catequesis bautismales, que nos enseñan cómo preparaban a los adultos para el bautismo en la segunda mitad del siglo IV. Pidamos pues su poderosa intercesión. Hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante esta parábola de la nueva viña del Señor. La nueva viña del Señor, que es la iglesia, que somos nosotros. Esta parábola es la famosa llamada parábola de los viñadores homicidas. Y justo se encuentra en esta historia de fe, en la historia de la salvación del pueblo escogido, Israel, y también dentro de la Iglesia Católica. Qué importante es ver esta parábola en una perspectiva histórico-salvífica. Algunos momentos a través del Evangelio de San Mateo, que se nos muestra Cristo y su iglesia, una relación muy interesante que se produce en esa escena en donde se habla de un viñedo, de un dueño de la viña y del viñedo, y claro, de aquellos que la arrendan. El hijo del dueño es arrojado de la viña y es muerto, sabemos. Se nos hace alusión a Jesús. Estamos en Cuaresma, camino a la Pascua, y pues recordaremos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Monte Calvario, fuera de Jerusalén. Si nos damos cuenta es lo que significa. Lo sacan de las murallas y lo matan. Es lo que hacen los viñadores desalmados. Sacan a Jesús, ¿verdad? Sacan al hijo del dueño de la viña y lo matan afuera. A Jesús lo sacan de las murallas del pueblo de Jerusalén y lo matan en el Monte Calvario. La mención es como un cordero llevado al matadero. Un cordero es manso, bien sabemos. Jesús entrega
da su vida, da toda su sangre por nosotros para salvarnos del pecado y darnos una nueva vida, una nueva oportunidad. También una mención de la piedra, primero rechazada y luego convertida en piedra angular del edificio, es decir, la piedra que sostiene, la piedra principal. El Salmo 118 pues nos recuerda precisamente este pasaje del Nuevo Testamento cuando se refiere a Cristo resucitado, ¿verdad? Bueno, qué importante es saber que pues el texto de hoy nos hace referencia precisamente a nuestra manera de vivir, cómo el Señor pues prepara su viña. También coloca una torre para el vigilante y esa viña pues es el pueblo santo de Dios, es la iglesia. El propietario, como bien sabemos, es el Señor. Y el viñedo pues es la vida como tal, la iglesia y toda la vida. Y se le alquila pues a unos viñadores, en este caso pues a todas las personas que somos hijas de Dios, que nos encontramos pues en este momento dentro de la historia de la humanidad y de la iglesia misma. El tiempo de la vendimia precisamente se trata de pues los frutos que podemos dar. Podemos dar frutos buenos o frutos malos. Y si nos damos cuenta, aquellos viñadores dan frutos malos, se apoderan de los criados, los golpean, matan a unos, a otros, los apedrean. El Señor, el dueño de la viña, envía a otros criados en mayor número y los matan también, los tratan del mismo modo. ¿Qué significa? Dios, desde el Antiguo Testamento, envía a sus servidores, los profetas. Y pues, ¿qué sucede con el pueblo? Empieza a matar a los que sirven a Dios. ¿Por qué no creen en ellos? Porque se sienten incómodos con su mensaje. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos sentimos incómodos con el mensaje de los predicadores, del sacerdote, de aquel que representa a Dios, del consagrado o consagrada? Claro, y por eso también una persecución. Y hoy todavía se da este tema. Vean ustedes qué interesante, el movimiento feminista, por ejemplo, persigue a la iglesia por pura hazaña. No les hemos hecho absolutamente nada y persiguen a la iglesia. ¿Por qué no persiguen a aquellos que andan matando a pues las personas en las clínicas pro aborto? Pero no. Por ejemplo, si nos damos cuenta, todavía hay persecución. Todavía pues están persiguiendo a pues los siervos del Señor. ¿Sí? Como se escucha. ¿Cuánta persecución hay en la iglesia? Porque le somos incómodos a un sistema, le somos incómodos por la palabra de Dios a ciertas personas. Y también es importante saber que al final el Señor envía a su propio Hijo, dice hoy, en este caso el dueño de la viña, dice el texto de San Mateo 21, envía a su Hijo. Eso significa que el dueño de la viña es Dios, envía a su Hijo Jesucristo al mundo. ¿Y qué hacen los viñadores desalmados? Le dan muerte. Jesús muere pero resucita al tercer día, nos da la esperanza de una resurrección gloriosa juntamente con Él. ¿Será que estoy tomando mi cruz? ¿Será que estoy siendo un testigo auténtico como Jesús lo hizo? Jesús no tuvo miedo de ir a la viña, de enfrentar a aquellos viñadores, a los fariseos y escribas, de enfrentarse a aquellos que corrompían el sistema, de enfrentarse a los que muchas veces generaban contradicción. Jesús no tuvo miedo. Hoy también nos envía a ser valientes, a nosotros también nos da la fuerza, la gracia, para que podamos anunciar su reino y denunciar aquello que no vaya con su reino. No tengamos miedo. Hoy también Jesús nos invita a vivir en coherencia, a vivir tratando de ser mejores cada día, a vivir ofreciéndonos, pues, con todo lo que somos y tenemos. Y de esa manera daremos abundantes frutos. Hoy el Señor nos invita a ser piedras angulares. Así es, a que nosotros seamos los primeros en defender la fe, la paz, la justicia, el bien, la verdad, en todo momento y en toda circunstancia. Que nosotros los cristianos demos testimonio del amor de Dios que vivimos en nuestras vidas. Finalmente tomamos una breve reflexión del Papa Francisco en este día. Y dice el Papa, en el Evangelio de hoy Jesús nos cuenta la parábola de la viña. La viña, como símbolo del pueblo de Dios, requiere cuidado y amor, y es necesario que se alimente de la palabra de Dios. Y ese cuidado y amor, como bien sabemos, se lo damos los pastores, los sacerdotes. Oremos por los sacerdotes. Hoy también es 18 de marzo, día viernes. Les invito para hacer hoy penitencia, ayuno, oración. Incrementemos nuestra penitencia en este día para nuestra conversión.
Estamos en las vísperas de San José. En mi parroquia hemos hecho un triduo, este es el tercer día del triduo, así que pidamos que San José interceda por nosotros para crecer en las virtudes de la fe, de la obediencia, de la castidad, de la sencillez y, por supuesto, del amor a Dios. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.